Mucho se ha hablado durante estos últimos días al respecto de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del presidente Javier Milei, quien desde el día 1 que llegó al poder prometió un cambio en la economía del país. Primero, en un muy fuerte recorte económico para poder llevar el déficit fiscal a cero y posterior unos acuerdos estratégicos con el Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario Internacional que ha estado muy contento con respecto a la manera en la que se ha desenvuelto y cómo ha cumplido la Argentina con estos acuerdos. Este nuevo le permite a la Argentina dar un paso adelante. Por ejemplo, le adelanto, este da un periodo de gracia, es un acuerdo, y lo dijo el mismo Javier Milei, presidente de la Argentina, es distinto a los acuerdos anteriores. Otro de los temas respecto al acuerdo era cuánto sería el monto. Muchos hablaban de unos 20 a 25 mil millones de dólares y hoy se ha revelado, sin dar detalles al respecto, el Fondo Monetario Internacional dijo que este desembolso es considerable, que lo van a evaluar en los próximos días. Y habló el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, al respecto. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20 mil millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Bien, esto era lo que decía el ministro de Economía, Luis Caputo, quien además dijo que este acuerdo no iba a traer devaluación a la economía argentina, a la moneda, sino por el contrario respaldarla con dólares. Quien hable de lo contrario, haciendo referencia a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta del país, pues dijo ella solo quiere desestabilizar este acuerdo. Vamos a mirar en pantalla detalles de lo que esto implica. Fíjense que el acuerdo ha cerrado un préstamo de 20 mil millones de dólares. La deuda no aumenta, ya que se toman fondos del Banco Central de Argentina para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, no exige una devaluación del peso. El acuerdo aún espera la aprobación final del board del organismo. Se espera que este acuerdo fortalezca las reservas del Banco Central. Una vez anunciado el acuerdo, se produjo un importante crecimiento en los bonos y una baja en el riesgo país. Ya le mostraba cuando el ministro de Economía, quien sostuvo una importante llamada, lleva la titular del Fondo Monetario Internacional, habló. También vamos a revisar lo que dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. Escuchemos. Que quienes destruyeron la moneda hoy puedan abrir su mente para comprender cómo es el programa económico, en qué se basa la estabilización macroeconómica y por qué este acuerdo con el fondo es distinto a todos los anteriores que incluso firmaron ellos y que incluso pactaron ellos, porque efectivamente lo que hacía el fondo siempre es pedir un ajuste y financiar, pues la metodología, ¿no? Es financiar la transición entre el estado en el que vos estás y el estado al que tenés que llegar en virtud de los ajustes que te propone el fondo. Acá no hay ajuste por hacer porque el ajuste ya se hizo y la estabilización macroeconómica ya se hizo. Por lo tanto, lo que nos queda es seguir defendiendo los pasivos del Banco Central, en definitiva, y además porque con el nivel de reservas brutas que va a quedar el Banco Central, incluso si le descontás lo que le quieras descontar de la cuenta, los swap o lo que quieras descontar, de todas maneras vas a tener los pesos absolutamente respaldados. Bien, esto decía el vocero nacional, el vocero presidencial, el señor Manuel Adorni, al respecto. Es un acuerdo distinto. También
habló el presidente Javier Milei, protagonista de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En pantalla vamos a resumir lo que dijo. De ninguna manera habrá una devaluación porque los pesos van a estar respaldados por dólares. El programa que está trabajando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente diferente a otros acuerdos. Esto es lo que dijo el presidente Milei tras el anuncio. Fíjese, hablar del tipo de cambio es irrelevante porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y sobrarían además 24.000 millones de dólares. Parece tener bajo control todo el mandatario argentino después de estas frases. Fíjese cómo le suma esta. Si ingresan al Banco Central los dólares del Fondo Monetario Internacional, se pasarán de unos 26.000 millones de reservas brutas a 50.000 millones entonces. Y siempre en base a la mirada oficial, la base monetaria quedaría en 26.000 millones al dólar oficial y en 22.000 millones al paralelo. De ninguna manera habrá una devaluación, que era uno de los temas de los que hoy se hablaba. De hecho, lo conversábamos con un economista, también profesor de la Fundación Libertad y Progreso, y nos decía, no veo una devaluación en el horizonte, no hay manera. Y el mismo presidente Javier Milei dijo, hay un intento de golpe institucional en la calle y en el mercado respecto de este acuerdo al que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional, quienes han echado un visto bueno a lo que se ha manejado. Recordemos que el presidente Javier Milei maneja muy buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional y también con el actual mandatario estadounidense Donald Trump. Veremos lo que sucede en los próximos días, estaremos muy atentos.